corresponde hablar del romanticismo. Pero naturalmente el romanticismo en España está condicionado por algo a lo cual hay que referirse, que es la guerra de la independencia. Habíamos terminado la consideración de la época del siglo XVIII, que es una época pacífica, un siglo blanco, les decía, un siglo en el cual ha habido convivencia, paz, con mínimas alteraciones. Pero, naturalmente, el periodo enorme, el periodo larguísimo, para una guerra de 6 años, de 1808 a 1914, una guerra verdaderamente dura, en muchos aspectos cruel, que agitó a España íntegra. Esto naturalmente cambió la situación española. De esa paz que había reinado durante todo el siglo XVIII, se altera profundamente y llega a una situación totalmente violenta y sumamente agitada. Y esto naturalmente tiene consecuencias en la época siguiente. El romanticismo corresponde no a la guerra de la independencia, sino a la época inmediatamente posterior. Y naturalmente la situación española está afectada por ella. Afectada en mal, por supuesto, y también en bien. La guerra de la independencia significó una sacudida tremenda del cuerpo social, algo justamente que removió, diríamos, los pozos mismos de la nación y llegó a producir una gran vitalidad. La guerra de la independencia representó precisamente una especie de apelación al fondo de energías de España, y aunque fue con consecuencias muy negativas, y además dejó sembrado cierto odio, cierta tensión, muy distinta de la vida pacífica del siglo XVIII, sin embargo, significó un aumento enorme de la vitalidad. En ese sentido, el romanticismo se nutre de esa actitud, de esa nueva actitud. Y es importante ver cómo hay 3 figuras capitales, 3 figuras que son Larra, Espronceda y Zorrilla, que son los más representativos de los escritores románticos, que van a dar una tonalidad completamente nueva a la nación. Yo diría sobre todo que se representan una agitación de la pasión. Es una época apasionada. Es una época en la cual la vida humana adquiere una tremenda intensidad que no había tenido en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue racional, razonable, bastante tranquilo, convivencial, con un mínimo de violencias. La época romántica representa algo muy distinto. Estos 3 poetas, principalmente poetas, Larra, Espronceda y Zorrilla, llenan totalmente la época esta en que nos encontramos, representan lo más vivo
del romanticismo, y es una época de pasión, de sentimiento, de lirismo, en contraste con una cierta frialdad razonable, una actitud tranquila del siglo XVIII, en que predomina la convivencia y predomina incluso en algún momento el prosaísmo. Estos tres escritores, Mariano José de Larra, hay otro Larra posterior, menos importante, que es primariamente, escribió versos como todo el mundo, pero es primariamente prosista, es un autor que cultiva, como todos ellos, varios géneros, diferentes géneros. Cultivan la novela, por ejemplo. Es evidente que hay la novela El doncel de don Enrique el Doliente, novela romántica, novela histórica, que publica Larra y que fue muy representativa. Espronceda escribe también otra novela inferior, menos importante, Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar, con menos alcance, con menos fuerza que la novela de Larra, pero que también representa la contribución de los románticos a este género novelesco. La novela histórica había sido un hallazgo de los románticos, o piensen ustedes en Walter Scott o Víctor Hugo o tantos autores dramáticos, novelistas en Francia, en Inglaterra, en Alemania. En España tiene menos importancia, pero hay también otros géneros un poco análogos, los que representan en cierto modo el sucedáneo de la novela, sobre todo la leyenda. La leyenda que aparece en los autores, sobre todo enormemente en Zorrilla, hablaremos después de él, y aparece también el uso, el cultivo de la narración en verso en un caso, en prosa en otro. Hay dos tipos de leyenda, la leyenda en prosa y la leyenda en verso. Pero son el género narrativo en forma más corta, con menos detalle, salvo, como ya veremos en el caso de Zorrilla, que adquiere un volumen inmenso. Larra es primariamente prosista, es el más intelectual de los tres. Es un autor enormemente perspicaz, agudo, crítico, con un fondo de pesimismo. No olviden ustedes que se suicida por amor, en plena juventud, cortando una carrera que parecía muy prometedora y de mucho éxito, y sin embargo un disparo de pistola corta esto. Ustedes saben que Larra estaba casado, tenía una amante que al final decidió romper con él y se suicidó ante el espejo. Larra. Esto cortó la carrera, bruscamente la carrera de Larra, carrera de mucho éxito, porque tenía gran prestigio en plena juventud. Es interesante, es un detalle que ustedes probablemente conocen, que Zorrilla, que era más joven, muy joven, se dio a conocer leyendo un poema a la muerte de Larra, que tuvo un éxito extraordinario. Hubo la impresión de que moría un autor, un gran autor romántico, y aparecía otro, y esto le dio una súbita
notoriedad justamente en la misma muerte de Larra. Pero Larra tenía un carácter mucho más intelectual que los otros. Era un hombre agudo, enormemente crítico. Su pesimismo era muy perspicaz, muy agudo. En cierto modo, estrena el género literario, periodístico, de la crítica profunda, de la crítica del análisis de los fenómenos, y esto es lo que le dio notoriedad a la obra juvenil de Larra. Hizo teatro también, su teatro también fue bastante importante, pero es evidente que lo que representa Larra, antes que el dragón, es esa forma nueva de periodismo. No olviden ustedes que con él aparece una forma de periodismo que no tiene que ver con la anterior. El periodismo político, el periodismo crítico, el periodismo que no se ocupa del mero costumbrismo, de la descripción o de la crítica benévola de costumbres, sino que es el análisis de los fenómenos, de los hechos sociales, de las tendencias políticas, de los problemas de la sociedad, y esto es lo que diseca y analiza bastante implacablemente, con un fondo habitual de pesimismo, no siempre, a veces no, pero con gran frecuencia, y ha sido el gran crítico de la época. No olviden ustedes tampoco, sin embargo, que hay momentos en los cuales Larra se reconcilia con el tiempo. Tiene la impresión de que se están haciendo las cosas bien, de que las cosas son mejores que en otro tiempo, que la época en que se empieza a vivir representa en muchos sentidos un avance, una mejoría. Esto no se puede olvidar, y es curioso cómo la atención de los lectores posteriores se ha fijado mucho más en lo crítico, incluso en lo negativo, en lo amargo, que no es lo único, ni mucho menos, en la obra de Larra. Su obra más puramente literaria tiene menos fuerza, tiene menos vigor. Es evidente que su novela no tiene tanto valor. El Macías, la figura de Macías, el enamorado, tampoco tiene tanta. Es decir, se ha salvado, se ha conservado, ha pervivido, se ha convertido en un cierto modo en un clásico, justamente por sus escritos breves, por sus artículos de periódico, llenos de fuerza, llenos de intención, agudísimos, que han sido que se convierta, por ejemplo, en el escritor predilecto de las épocas que han vuelto a renovar el espíritu crítico. Por ejemplo, ha sido uno de los ídolos de la generación del 98. Para estos autores ha sido un autor predilecto, un autor que representaba lo más lúcido, lo más penetrante, lo más comprensivo de su época. En cierto modo, su figura coincide con la de Espronceda. Espronceda estuvo metido en política, bastante más metido en política, en una posición sumamente crítica, tuvo dificultades en varios momentos, en una época muy agitada. Escribió también esa novela que les nombraba antes, Sancho Saldaña, el castellano de Cuéllar. Hizo teatro también, pero sobre todo fue poeta. Espronceda es un poeta, el gran poeta de la primera fase del romanticismo. Y impregnó, le dio una tonalidad lírica a la época.
la época romántica, la época anterior al romanticismo, había sido en cierto modo fría, analítica, afectada por un cierto prosaísmo. La obra de Espronceda es apasionada, es amorosa en gran parte. Piensen ustedes, por ejemplo, el famoso canto de Teresa, una de las piezas más fuertes, más arrebatadas, más apasionadas del romanticismo español. Pero no solamente esto, es que además hace el gran poema El Diablo Mundo. Hay una tonalidad en las leyendas también, que también le tiene ese carácter sumamente apasionado. En algún sentido, con menos calidad, Espronceda anticipa a Zorrilla, con un lirismo menos profundo, menos lírico, menos atractivo que el de Zorrilla. Pero, en cambio, Espronceda tiene una aportación de la cual he hablado largamente, larguísimamente, y que yo creo que quizás sea lo más importante, lo más nuevo, lo más creador de la obra de Espronceda. Ustedes recuerdan, yo he escrito un pequeño libro que se llama Breve Tratado de la Ilusión, y es el principal autor, el primer autor de una transformación literaria, pero más aún lingüística, que realiza y que modifica el sentido de una palabra capital, de capital importancia. La palabra ilusión había sido una palabra negativa siempre y en todas las lenguas. Ilusión, derivada del latín illusio, quiere decir engaño, en cierto modo sarcasmo. Es una palabra negativa que se refleja en muchos giros. Por ejemplo, cuando se dice eres un iluso, no te hagas ilusiones, todo eso es ilusión. Es decir, algo que no es verdad, algo que no es real, que no se puede sostener, que no tiene apoyo en la realidad. Este es el sentido que tiene la palabra ilusión en todas las lenguas que yo conozco, incluida en el español hasta más o menos 1830. Y en ese momento aparece un cambio semántico que me parece capital, al cual he dedicado un pequeño libro entero, analizando el problema y el asunto y lo que quiere decir. Y esto ha hecho algo extraordinario, que la palabra ilusión adquiera un sentido nuevo, más fuerte que el antiguo, que el negativo, que hoy es el sentido primario que tiene la palabra ilusión en nuestra lengua. De cuando decimos estoy ilusionado, vivo ilusionado, tengo ilusión por una cosa, por una empresa, por un viaje, por una persona, se invierte el sentido que tenía en español hasta entonces y que tiene en todas las demás lenguas que yo conozco. Es naturalmente un sentido profundo, enormemente profundo. Dediqué un análisis minucioso a lo que quiere decir esa palabra ahora desde entonces, quiero decir desde 1830, y es el sentido que ha imperado, el sentido que se ha confirmado, el que ha resultado el gran sentido fuerte que tiene la palabra ilusión en español. No conozco más, digamos, extravasación de este sentido positivo, que me parece importantísimo, solamente en portugués
y más concretamente en el portugués del Brasil, en general en comentarios de algunos textos míos o en traducciones de libros míos. En ese caso ahora hay un reflejo del sentido positivo de la palabra ilusión y tengo la esperanza de que la lengua portuguesa adquiera esa nueva acepción de la palabra que es mucho más importante y mucho más interesante que el sentido negativo, que el sentido tradicional que ha tenido desde su origen latino hasta todas las lenguas modernas. Si ustedes encuentran en un texto español la palabra ilusión, verán ustedes cómo hay dificultades grandísimas para traducirla y en general hay que hacer perífrasis y traslaciones inexactas y que te hacen perder fuerza, energía. Esto yo creo que será quizá la aportación más importante a la lengua española, por supuesto, pero incluso a la literatura, porque es naturalmente una acepción literaria y ha creado en español un uso literario que muy pronto se generaliza al resto de la poesía, a la prosa y luego también con sorprendente rapidez al uso coloquial. Hoy la palabra ilusión en español quiere decir primariamente, ante todo, y mucho más que el sentido tradicional negativo, el sentido positivo, el sentido de tener ilusión, no hacerse ilusiones, sino tener ilusión, estar ilusionado, vivir ilusionado por tal cosa o por tal otra, por personas, por cosas, por empresas, por todo lo que se quiera. Lo cual, como ven ustedes, es quizá la aportación más grande y más duradera de Espronceda a la poesía. Recuerden ustedes la canción del pirata, por ejemplo, que es famosísima, es curioso, las palabras y los poemas, sobre todo, que los españoles hasta hace poco tiempo sabían todos de memoria, y hoy no sabe casi nadie, lo cual es un empobrecimiento. Con 10 cañones por banda, viendo en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Esto lo han sabido todos los españoles desde la época de Espronceda hasta hace, no sé hasta cuántos años, hasta hace muy pocos años. Como ven ustedes, esto contribuyó a formar la tonalidad lírica, la tonalidad poética que acompañó a la vida española enormemente desde la época de estos poetas románticos. Pero los dos tienen una semejanza, una similitud bastante grande con el mayor de ellos, el que tuvo dos rasgos que lo hacen distinguirse de los demás. Uno, la longevidad. Los románticos vivían muy poco tiempo, los románticos morían jóvenes. Larra y Espronceda mueren alrededor de los 30 años, poco más. Larra algo menos. En cambio, Zorrilla vive desde 1814 hasta 1893. Es decir, una vida larga. No ahora no parecería muy larga, una vida muy larga en la época romántica, en que se vivía deprisa, se vivía pronto y se moría en general pronto. Zorrilla tuvo la impresión de sobrevivirse, de vivir mucho más tiempo. La obra de Zorrilla es además muy larga, escribió enormemente, era de una fecundidad extraordinaria, escribía en verso,
con una facilidad de versificación asombrosa. Y la obra de Zorrilla, que es, repito, casi toda ella en verso, es sumamente larga y comprende muy varios géneros también. No la novela. No escribió novela porque yo creo que no escribió prácticamente nada en prosa. Pero el equivalente de la novela, aludía hace un momento a ello, es la leyenda. La leyenda es la narración poética, la narración en verso, y escribe enormemente Zorrilla leyendas. Son quizá lo más vivo, lo más fuerte en su obra, lo más leído, lo más que ha perdurado más. Es curioso cómo hizo una función parecida a la de la literatura dramática del siglo de oro. ¿Recuerdan ustedes cómo el día que hablamos de esto decía yo que los dramaturgos del siglo de oro hicieron la narración poética en verso, dramática, con estructura dramática, de la historia de España entera? Y fueron el gran instrumento de recreación de la vida española y de imaginación literaria de la historia entera. Pues bien, esto lo hace no en el teatro, no en el escenario, también en el escenario, pero primariamente en la leyenda. Empieza a escribir leyendas en verso en que va apareciendo la historia de España entera, con un rasgo característico que es la aparición también de lo árabe, enormemente. La recreación amorosa, llena de interés, llena de vivismo, de la España árabe o de la convivencia de cristianos y árabes, musulmanes, es una característica de la narración en versos, la narración en leyendas de Zorrilla. Y empieza muy pronto. Yo creo que quizá ha dejado Zorrilla una de las obras en que aparece, es curioso, yo he echado menos siempre la ausencia en la literatura española de la época visigoda. Es curioso, yo he pensado muchas veces, y algo he contribuido a que se entienda la época visigoda por falta de literatura, por falta de textos literarios. Pues bien, Zorrilla escribe una leyenda, La princesa Doña Luz. Está situada en la época visigoda, con personajes visigodos. Y aunque ha sido menos famosa que otras posteriores, el dominio predilecto de Zorrilla va a ser la Edad Media, especialmente la Edad Media tardía y el siglo de oro. La literatura de los siglos XIV, XV, ya desde el final de la Edad Media, y muy especialmente el XV y el XVI y el XVII, esto es el grueso de la novelación en verso y lírica de la historia española. Y esto hace naturalmente que haya tenido para los españoles del siglo XIX y todavía de algún principio del XX una vitalidad, una belleza, una capacidad de recreación y de imaginación que falta en otros casos. Es interesante ver que, así como los dramaturgos del siglo de oro recrean la historia española, la hacen accesible, le dan sentido, y le dan sentido sobre todo literario, esto lo hace
en otras circunstancias, en el siglo XIX y hasta los años de vigencia en el siglo nuestro o en el siglo XX, porque el XX ya terminó y el nuestro es el XXI, deja entonces esa presencia equivalente en mucho más, repito, en la leyenda que en el teatro. Piensen ustedes en A buen juez, mejor testigo, o toda la larga serie de leyendas para verdades el tiempo y para justicias Dios, todas las demás, y con una capacidad que tenía extraña de recrear ambientes, de recrear escenarios. Yo recuerdo, por ejemplo, se me vienen a la memoria unos versos de una de las leyendas del capitán Montoya, que empieza con estos versos: muerta la lumbre solar, iba la noche cerrando, y dos jinetes cruzando a caballo en olivar. Crujen las largas espadas al trotar de los briones, y asoman por los arzones las pistolas asomadas. Ven ustedes el carácter pictórico, el carácter descriptivo y narrativo al mismo tiempo, es la manera que tiene Zorrilla de trazar un escenario en el cual va a acontecer un drama, va a haber una historia dramática, no como en una obra teatral desarrollada en varios actos con multitud de personajes, sino esquemáticamente, mucho más breve, mucho más corta, con una intensidad quizás superior, muy fácil de retener. Es interesante ver el número enorme de leyendas de Zorrilla que han sabido de memoria, que han almacenado en su memoria los españoles desde el primer tercio del siglo XIX hasta su final. Piensen ustedes, por ejemplo, a un juez mejor testigo, en que aparece no solamente la historia dramática de los amores, del abandono de la muchacha abandonada por el capitán, sino además Toledo todo revivido, todo animado, penetrado precisamente por el lirismo dramático, la combinación de lirismo y dramatismo que es característica justamente de las leyendas de Zorrilla. Pero además no fue ajeno al teatro. El teatro fue famosísimo. El teatro fue el gran éxito inicial de Zorrilla. Piensen ustedes en El zapatero y el rey, las dos partes del zapatero y el rey, o, naturalmente, la obra principal de él, Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, que es un tema tradicional, un tema que se ha tratado desde el siglo XVI, que ha sido permanente en la literatura española y que sin embargo ha alcanzado la popularidad mayor y la vitalidad mayor en Don Juan Tenorio de Zorrilla. Ustedes saben que es una obra estrenada en 1844 que se ha seguido representando con algunas lamentables interrupciones hasta los últimos años, y ha vuelto a representarse con inmenso éxito, con una vitalidad que no tienen las obras más recientes. Esto es naturalmente característico y tiene la condición de Don Juan Tenorio, que es un tema tradicional, un tema que ha tenido 1000 versiones. Recuerden ustedes cómo el problema está en el pecador, el seductor, que comete innumerables pecados, duelos y seducciones. El problema es si se salvará o se condenará. Ahí recuerdo un texto curioso, muy interesante, de Azorín, en el cual aparece la figura de Tirso de Molina escribiendo
el libro del burlador, con una cierta tolerancia, con una cierta benevolencia, con una predisposición al perdón. Hay unas señoras elegantes de la corte que han tenido ciertas ligerezas, ciertos deslices, se han permitido, han tenido una vida nada ejemplar, y Tirso de Molina está dispuesto a la tolerancia, dispuesto a la indulgencia, dispuesto al perdón de estas damas y del seductor. Pero hay un momento en que baja a la iglesia y va a confesar a una mujer. Y esta mujer está desolada, es una mujer triste, desolada, acompañada de un niño que le había engendrado el seductor, el equivalente de Don Juan, y que la ha abandonado. Y esta mujer está desolada, derrotada, vencida, con un niño triste, con un niño desventurado. Y entonces se da cuenta de la gravedad del pecado y de esta culpa del seductor, y vuelve a su despacho a escribir, y entonces lo manda al infierno a Don Juan, porque aquello le parece que no es una broma elegante, sino algo que ha producido dolor, tristeza, desgracia en esta mujer y en el hijo que ha tenido. La vitalidad de Don Juan Tenorio, que durante muchos años se representaba a primeros de noviembre todos los años. Yo no sé, ustedes serán casi todos mucho más jóvenes que yo y no recordarán la época en que se representaba en varios teatros a la vez. El Tenorio se representaba en 3 o 4 o 5 teatros a la vez, en diferentes versiones, con diferentes actores, y había muchas gentes que iban a verlo en varias versiones. Yo recuerdo haber visto desde mi primera juventud, casi desde la niñez, las representaciones del Tenorio. Pero hay otras formas de teatro, y hay una obra de la cual quiero aludir a ella, que es Traidor, Inconfeso y Mártir. Traidor, Inconfeso y Mártir es de 1849. Es una fecha muy importante porque es quizá el momento en que se introduce el nuevo teatro, en que ya se pasa del teatro rigurosamente romántico a un teatro que empieza a ser en algún sentido realista, que empieza a ser más fiel a lo que es la realidad y que tiene un atractivo diferente. Recuerden ustedes que el Tenorio se estrenó, repito, el año 1844, con un actor, Carlos Latorre, que era el gran actor romántico. Traidor, Inconfeso y Mártir, que es la historia del pastelero de Madrigal, el que parece que quiso simular el rey don Sebastián de Portugal, muerto en Alcázar Quibir, y que fue ahorcado, por cierto. En este drama está maravillosamente construido, probablemente es el drama más perfecto y más riguroso de Zorrilla. El actor principal no era Carlos Latorre, sino Romea, Julián Romea. Julián Romea fue el actor que introdujo en el teatro español lo que se llamaba la alta comedia. Es decir, era una forma de teatro casi realista, mucho más próximo a la realidad que el teatro romántico. Y es curioso que
Zorrilla, que lo admiraba mucho porque era un gran actor, pero no acababa de participar de su estilo, porque él era radical y profundamente romántico, les decía a Romea: tú no representas, tú te presentas. Es finísima, es una definición justamente de lo que era el teatro, que iba a ser realista a diferencia del teatro romántico. Y esa construcción perfecta, rigurosa, de Traidor, Inconfeso y Mártir sirve precisamente para reforzar, sin perder el lirismo, sin perder el carácter profundamente dramático. Es un drama profundamente, radicalmente romántico, sin embargo tiene ya justamente lo que ya se anunciaba, lo que iba a ser el teatro de la segunda mitad del siglo XIX. Yo no sé si se ha estudiado mucho desde ese punto de vista, pero me parece capital. Pero además, Zorrilla escribió inmensamente, sobre todo, y escribió poesía lírica en todos los tonos, a veces con una cierta intención satírica o burlona o descriptiva, la mayor parte de las veces con una voluntad de reflejar las pasiones profundas del hombre, sobre todo la pasión amorosa, pero no solo eso. Y escribe además la recreación del mundo árabe, del mundo que las orientales. Hay un género que aparece con gran profusión en la obra de Zorrilla, que son las orientales, y está naturalmente allí evocando con amor, con dedicación, las formas de pasión del árabe, los amores entre árabes y cristianos, y tantas cosas más enormemente ricas. Todo esto hace que sea de una riqueza, de una cantidad de formas, de temas, de posibilidades muy interesantes. Zorrilla tuvo una vida bastante azarosa. Es curioso que Zorrilla se había criado con un padre que era magistrado. Era un hombre muy rígido, un hombre, diríamos, muy conservador, enormemente celoso de las tradiciones, de lo que se había mantenido durante siglos. No se llevaba bien con su hijo porque este era díscolo, rebelde, diríamos bohemio, pero al mismo tiempo Zorrilla tenía gran respeto por él, gran respeto y una especie de veneración unida a un cierto temor. Es curioso la relación entre los dos. Yo creo que el personaje, el espléndido personaje del Tenorio, el Comendador, es el padre de Zorrilla. Es evidentemente la figura de este hombre severo, de una pieza que no tiene resquicios de cosas, que no tiene tolerancia y que tiene una fuerza extraordinaria. Y Zorrilla se pasó la vida tratando de ganar la aprobación de su padre, tratando de buscar el éxito más que por nada, por satisfacer a su padre creyera en él y lo admirara. Esto es una cosa bastante interesante que revela el trasfondo de la relación entre el padre y el hijo. Y esto se refleja en muchas obras dramáticas en que aparece precisamente la figura de la severidad, del rigor, de la rigidez, y por otra parte la figura flexible, fecunda, llena de pasión del hijo de Zorrilla.
Es curioso, él además se casó Zorrilla con una mujer bastante mayor y al cabo de poco tiempo se marchó. Se marchó y pasó unos 30 años en América. De modo que la relación entre ellos fue bastante escasa. Cuando volvió a España, él hizo unos versos, leyó unos versos, él lo hacía todo en verso. Él incluso leyó en verso el discurso de ingreso en la Real Academia Española, porque el verso era la lengua, la vida misma de Zorrilla. Y hay un poema, una lectura que hizo, que si no recuerdo mal empieza diciendo: ayer hizo 30 años que me ausenté de España. Mañana ahí me asombra 60 que nací. En qué y en dónde y cómo pasé mi vida extraña, no sé. Mas de mí mismo jamás razón me di. El principio de ese poema cuenta su ausencia, su apartamiento de España, pasó una parte muy grande de México. En México fue director de los teatros del emperador Maximiliano, que después fue fusilado, como saben, por Juárez, en Querétaro. Él tuvo una gran adhesión a este emperador de origen austriaco, hombre muy refinado, que murió en Querétaro. Ahora, acaba de poco, hace unos días, apareció alguien en un periódico que ha dicho que no murió, que no fue fusilado. No parece verosímil, pero en fin. Y esta especie de vida un poco errante de la vida ha desaparecido casi por completo. Yo creo que esto tiene más importancia de la que parece. Y evidentemente casi todos los contemporáneos nuestros no saben versos, no tienen versos en la memoria y no les sirven de interpretación de la realidad con la cual se enfrentan, de la cual viven, de la cual tienen justamente la convivencia automática y elemental. No sé qué consecuencias tendrá. Es posible que haya sucedáneos, hablo de la canción, en cierto modo el cine. La televisión ha representado quizá también en alguna medida un elemento parecido a lo que significó, por ejemplo, Zorrilla para varias generaciones. Sin embargo, no es lo mismo, no es verbal, no es lírico. No representa algo que se puede aislar, pero que al mismo tiempo se mezcla con la vida, destiñe sobre ella y la impregna de un sentido, es decir, de una tonalidad que de otro modo no tendría. Habría que ver, en definitiva, qué ha ocurrido en los diferentes países, en las diferentes lenguas, qué lenguas son más aptas o menos para que esto acontece. Yo creo que Zorrilla, que ha sido bastante olvidado, no tiene equivalente. El carácter que tiene Zorrilla de impregnación de la vida misma y de impregnación por la poesía de Zorrilla, de la vida real, de la vida cotidiana, no ha tenido equivalente. Si acaso, repito, se podría comparar con la función del teatro dramático en los siglos XVI y sobre todo XVII. Pero esto evidentemente no ha tenido sustitución y no ha tenido equivalente posterior. Y entonces esto tiene una consecuencia capital, que es la vigencia del romanticismo. El romanticismo ha sido una fuerza que ha hecho que la vida de muchos países, de nuestro entre otros, adquiera una tonalidad, una fuerza, una interpretación de las cosas que no ha podido tener. Si ustedes comparan diversas lenguas y diversas épocas, verán ustedes las enormes diferencias. Yo creo que la característica de la segunda mitad, especialmente del siglo XIX, ha estado condicionada precisamente por la influencia
de la poesía, continuada en un tono distinto del que hablaremos en la próxima lección, de Becker. Becker ha sido otro de los muy pocos grandes poetas realmente populares que realmente hayan tenido una actuación y una impregnación en la vida real española. Pero creo que el caso de Zorrilla ha sido único, ha sido de una importancia y de una duración absolutamente incomparable. El próximo día entraremos en una época que enlaza con esta. Es evidente que Becker es una transición, pero luego ya la cosa empieza a cambiar y hay un fenómeno extrañísimo, y es el momento en que la poesía deja de ser popular. Les anticipo que precisamente la poesía, que ha sido espléndida después de estos autores, no ha sido popular.